Y ya estamos conectados también a través de Facebook Live. Buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Yo soy Edison Cárdenas y esta es nuestra iglesia virtual Espíritu y Verdad. En este domingo 1 de marzo del 2026, el primer domingo del tercer mes de este año. El tiempo pasa inexorablemente, como siempre decimos, y ya estamos en el tercer mes. Y empezamos este mes, ¿no? Con muy buenas noticias. Creo que todos estamos enterados de lo que sucedió el día de ayer y la noche anterior, cuando el presidente Donald Trump decidió atacar Irán. Y más allá de lo que pueda significar para cada uno de nosotros esto, cuando vemos las noticias, pensamos que, claro, este es un tema que no nos afecta a nosotros como Ecuador, como país. Pero cuando Irán reacciona y ataca las bases de los norteamericanos que se encuentran en países vecinos como Kuwait, como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, y donde hay personas que están cercanas a nosotros, entonces deja de ser un conflicto muy lejano y se vuelve en un conflicto muy cercano para nosotros. Entonces, es un tema delicado, es un tema difícil, es un tema político, obviamente, independientemente de quién tenga la razón, es un conflicto que está generando problemas, está generando muertes, también está generando afectaciones a terceras personas que no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con Irán. Esto como una pequeña introducción para lo que pretendo predicar, transmitirles lo que el Señor creo que me dijo en esta semana. Y el tema de la prédica de hoy es un tema que viene al lugar justamente por el hecho de que en muchos de los casos sentimos mucho temor por la falta de confianza en Dios, la falta de confianza en nosotros, pero sobre todo la falta de confianza en el que nos protege, en el que nos cuide. Creo que todos estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, una época en la que una persona, y eso lo vemos todos los días en las redes sociales, una persona que está tranquilamente yendo a su lugar de trabajo es asaltada en un bus. Sí, se suben criminales, ladrones a un bus en la Simón Bolívar y atacan el bus y desvalijan a las personas e inclusive los pueden llegar a atacar físicamente. Es una época tan difícil, digo, que una persona puede estar caminando como en Guayaquil y de pronto puede explotar una bomba o en Machala, donde están dándose este tipo de cosas, donde hay explosiones por vacunadores, por criminales, por guerras entre bandas antagonistas. Qué difícil, qué triste que es estar viviendo en esta época donde no puedes estar en paz. Creo que los que tenemos ya más de 50 años nos podremos recordar cómo era nuestra ciudad, cómo era San Francisco de Quito, en la época de los 80 y los anteriores, en los que podías caminar por las noches sin ningún problema, inclusive en las madrugadas podías caminar de un lado a otro en la ciudad y no te pasaba absolutamente nada. Claro, a menos de que te hayas metido en un lugar donde realmente era peligroso. Pero por lo general no tenías esa percepción de peligro. Pero lamentablemente ahora sentimos todos esa percepción de peligro. Y no solamente eso, sino también que estamos viendo cómo la naturaleza está afectando al planeta de una manera recurrente. Las inundaciones están por todos lados, en todos los países de Sudamérica hay inundaciones, hay derrumbes, hay muertes. Hay calamidades, hay temblores, hay terremotos con demasiada frecuencia. Estamos viviendo una época de violencia, de conflicto y sobre todo una época de guerras, como no se había visto en los últimos 20 años atrás o después de la Segunda Guerra Mundial. Guerra en Ucrania, ahora la guerra que está enfrentando Estados Unidos a Irán, donde seguramente va a haber consecuencias y donde otros protagonistas ingresarán. Todo esto nos da un panorama que ya el profeta Isaías lo puso en la Biblia, en Isaías capítulo 60 versículo 2. Lo vamos a leer parcialmente. Isaías 60 capítulo 60 versículo 2. Él ya nos advirtió de que esto iba a pasar y dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones.
Vamos a dejarlo ahí. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero mi amado hermano, viendo todo este panorama, no quiero que usted se asuste, sino más bien lo que yo quiero es hoy, en esta mañana, traerle un mensaje del Señor de buenas noticias. Buenas noticias para usted y para mí. Noticias de lo que está escrito en la Biblia, de las promesas que están escritas en la Biblia, de lo que el Señor ha dicho de usted y de mí en la palabra del Señor. Noticias sobre todo sobre la protección divina, la protección de Dios, que está a su favor y al mío. Buenas noticias que declaran que usted está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Y mire lo que a continuación dice en el mismo versículo. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto nos dice que si en efecto, si en realidad estamos viendo un mundo que cada vez se oscurece, que cada vez va a ser más complicado vivir en él, que cada vez va a haber más peligro, que cada vez va a haber más conflictos, que cada vez habrá más rumores de guerras y guerras, que cada vez habrá hambrunas, que cada vez habrá más pestes, tenemos una perspectiva de salvación y de protección en el Señor. Y dice, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista no solamente la luz, sino será vista la gloria de Dios sobre nosotros. Cuando más oscuro se vuelva el mundo, con más fuerza vamos a brillar nosotros, los cristianos, los que habremos creído en el Señor Jesucristo. Y la oscuridad y la desesperación que van a cubrir la tierra no debería estar sobre nosotros. Esa luz se volverá cada vez más reluciente, por usar un término. Cuando usted camine por las calles, usted va a brillar con una luz propia, una luz divina. Usted va a ser un faro de la gracia y de la gloria del Señor aplicados a nosotros, a nuestra vida. En medio de esa oscuridad que estamos viendo, esa percepción de peligro, esa inseguridad que experimentamos todos los días, nosotros vamos a ser la luz del mundo. Y mucha gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. Y de esa manera, con nuestro testimonio de vida, lo que vamos a hacer es atraer a gente para Cristo, porque podremos tener la oportunidad de predicar su palabra, de poder compartir con otras personas el plan de salvación de Jesucristo. Y seremos luz en medio de ese caos, en medio de esa incertidumbre, de esa zozobra que nos pueden generar estas noticias tan terribles que ahora estamos escuchando. Mi amado hermano, estoy completamente seguro que usted debe recordar lo que le sucedió a los amigos de Daniel, ¿verdad? Quienes fueron lanzados al horno de fuego por haberse negado a postrarse delante de la esfinge de este ídolo que fue creado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Recuerdan que los sátrapas, que eran los gobernadores de las provincias de este gran reino, el más grande de su época, del más poderoso, le habían dicho al rey que dicte un decreto en el que debía ser metido al horno aquel que no se incline ante el ídolo, ante la figura de Nabucodonosor que era hecha de oro. Y los tres amigos de Daniel no lo hicieron. Daniel no estaba en ese lugar en ese momento. Por eso es que Daniel tampoco estuvo con los tres amigos. ¿Y qué pasó? Tanto Nabucodonosor como estos sátrapas, estos gobernadores, fueron testigos de lo que les sucedió a estos tres muchachos cuando fueron ingresados a ese horno de fuego, que fue calentado como 7 veces más de lo que normalmente estaba caliente. Para asombro de ellos, estos muchachos hebreos no sufrieron ningún quebranto en su salud. Es más, ni siquiera uno de sus cabellos fue quemado. Tampoco sus vestiduras fueron quemadas. De hecho, todos ellos salieron del horno sin olor a humo. Ahora, ¿cómo usted puede entender esto, mi amado hermano? Lo único que podemos entender es que si nosotros obedecemos a Dios, obedecemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, que dejemos de inclinarnos ante los ídolos, podemos tener la protección de Dios. Y de hecho, ellos la tuvieron porque se mantuvieron firmes ¿en qué? En su creencia. Se mantuvieron firmes sin inclinarse ante los ídolos. Y el Señor les recompensó que protegiendo su vida,
protegiendo sus vestidos, ni uno de sus cabellos fue quemado, y salieron de ahí sin olor a humo. ¿No le parece extraordinario? Ahora, solo quiero que cierre sus ojos por un instante y visualice a estos tres jóvenes hebreos saliendo de aquel horno, de ese horno caliente al máximo y sin haber sufrido ni un solo daño. Salieron perfectos, tal cual como entraron. Y ahora, cierre sus ojos un poco más. No solamente estaban los tres, había alguien más que estaba allí. ¿Sabe quién es? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien está protegiendo a sus hijos. Está protegiendo a aquellos que confían en Él. ¿Y sabe quién más está? Estamos nosotros. Abra sus ojos. Estamos nosotros allí. No solamente son ellos, somos nosotros también los que somos protegidos por el Señor porque estamos en Cristo. En Cristo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Incluso cuando somos lanzados a circunstancias extremas y desafiantes, podemos salir de ellas sin sufrir daño alguno. El mismo Señor que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, allí en el horno, también está con usted y está conmigo. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, es hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué desconfiar de un Dios que ya ha probado, no solamente con ellos, sino con nosotros en nuestras vidas? Protección. Seguramente cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno de nosotros puede decir que no debíamos estar en este momento ahora vivos, que probablemente debíamos haber muerto cuando niños con alguna enfermedad o en algún accidente. Sin embargo, estamos vivos y estamos aquí. ¿Por qué? Por la protección del Señor. Porque a Él le ha placido mantenernos con vida hasta el momento. Y Él sabrá cuándo nos va a llevar. Ni antes ni después, sino en el momento en el que Él decida llevarnos. Durante todo este tiempo Él nos ha librado de estos problemas, de estos ataques del enemigo, de enfermedades. Nos ha curado de enfermedades difíciles. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para mostrar su gloria, pero también para que nosotros comprendamos que tenemos un Dios en el cielo que se preocupa por nosotros. No queremos desconocer que la oscuridad es real y que van a haber tiempos más oscuros, que el fuego es real, que hay peligros que son reales en este mundo. Sin duda alguna es así. Pero la promesa de Dios es que nosotros podemos vivir tranquilos, tranquilos porque estamos protegidos por el Señor. Que si estamos bajo sus alas, no vamos a ser tocados por esta triste y cruel realidad. La palabra del Señor dice que el temor implica tormento. ¿Sabía usted eso? Que el temor implica tormento. ¿Cuántas personas que tienen temor en este momento se sienten atormentadas por el temor? Nuestro Padre Celestial no quiere que ninguno de sus hijos viva en temor o viva atormentado. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando estamos en temor, somos castigados. ¿Por qué? Por ese tormento de sentir el temor. El temor lleva en sí castigo, que es el tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, usted sigue temiendo, usted sigue temeroso, usted sigue preocupado. La preocupación es buena hasta cierto tiempo porque nos hace ser conscientes de lo que está pasando. Y hasta ahí está bien. Pero si eso nos quita la alegría de vivir y nos quita el sueño, allí estamos incumpliendo y estamos cayendo en este pecado del temor, de la falta de fe. Y el temor lleva en sí castigo, dice. Claro, porque la gente que está temerosa se está castigando a sí mismo con este tormento. Se está autoflagelando, se está autocastigando. De donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Entonces permítale al Señor Jesucristo que le perfeccione en el amor. ¿Cómo? Creyendo las promesas que se encuentran en la Biblia para usted. Le pido al Señor
que en este momento Él expulse de su corazón todo tipo, toda huella de temor. En el nombre de Jesús, ahora que saque cualquier huella de temor. Sí, estoy consciente, como le digo, de que hay inseguridad en nuestras calles, las guerras que están sucediendo, las calamidades. Y sé que todas estas cosas a muchas personas les dan temor y les paralizan, pero tal vez hay cosas que son más cercanas, más íntimas, como el miedo a perder el trabajo, el miedo a que tenga una enfermedad o los síntomas que supone que está sintiendo sean realmente síntomas de una enfermedad grave que pueden llevarle hasta la muerte. Este tipo de cosas puede ser lo que está llamando su atención y que del mundo, de alguna manera, le está quitando el sueño. Tal vez pueden ser la preocupación por sus hijos, porque pueden estar en peligro, porque de alguna manera pueden salirse de control o pueden llevarse con personas que no les conviene y pueden terminar en algo peligroso. Pese a cualquier temor que esté agobiando su corazón, Dios tiene una promesa para usted. Una promesa que yo quiero compartir en esta mañana. Una promesa que seguramente va a fortalecer su corazón. Usted no es un observador indefenso que no tiene ninguna opción. Usted es un hijo de Dios. Usted es una persona que está destinada a vivir sin temor. Usted ha sido apartado porque tenemos un Padre Celestial, tenemos un papito, un Abba Celestial, porque usted es su hijo amado. Acabamos de cantar canciones que nos levantaron el espíritu. Que el Señor nos ama incondicionalmente y estamos allí, debajo de sus alas. Y quiero llevarle a Salmos 121:4, solamente para que se dé cuenta que Él, nuestro Padre, que el Abba, está pendiente de nosotros. Salmo 121:4 dice, He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros somos Israel espiritual, como ya hemos hablado muchas veces. Somos hijos espirituales de Abraham también. Por lo tanto, somos espiritualmente Israel. Ahora, vamos juntos a ver lo que dice la Biblia respecto a la protección divina y aprender esta verdad que edifica la fe. Mire lo que dice Salmo 91:1. Y vamos a leer todo el Salmo 91. Insisto, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire lo que dice el hermoso Salmo 91:1, que aquí en nuestra casa tenemos un altar dentro de la casa, donde tenemos abierta nuestra Biblia, tenemos también nuestro aceite. Y a propósito, insisto, mi amado hermano, si aún no lo ha hecho, unja su casa. Es necesario que unjamos nuestra casa, unjamos a nuestros hijos, nuestras mascotas. Protejamos los alrededores de nuestra casa con aceite. Si no lo ha hecho, hágale. Es urgente que lo hagamos. Salmo 91:1 dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no trompiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará
y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso, ¿verdad? En esta Biblia que les digo que tenemos nosotros en nuestro altar, está abierto en el Salmo 91. No como un amuleto para protección, sino más bien para que cada vez que pasamos por ahí, recordamos que el Salmo 91 es una promesa de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Insisto, la percepción de inseguridad aumenta cada vez más en nuestro pobre Ecuador, en nuestro pobre país. Lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles en Ecuador y hemos sido víctimas de estas bandas criminales que se han tomado las calles del país. Y si a esto le sumamos no solamente la percepción de inseguridad, sino también cómo los medios, como la televisión, las redes sociales, los periódicos, también contribuyen a esa percepción de inseguridad. Los noticieros no van a cambiar la tónica de las noticias. No va a encontrar noticieros en los que se ponga en primera plana cosas o noticias positivas. El temor genera audiencia televisiva y es un eficaz cebo de clics para las publicaciones en línea. Ahora, que tenemos que estar informados, pero lo que no debe suceder es que esas noticias nos afecten. Es vital que no dejemos que el temor invada nuestro corazón, ya dijimos. Como creyentes no podemos alimentar el temor. Si nuestra mente se está enredando en nudos de ansiedad, quizás es tiempo, quizás es momento de que veamos cuál es la dieta espiritual con la que estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón. ¿En qué es lo que estamos meditando? ¿Qué es lo que llena nuestra cabeza con esas ideas? De manera consciente o de manera inconsciente también. ¿Qué es lo que estamos ingiriendo y creyendo? ¿Será todo lo que estamos viendo en los noticieros? ¿Será todo lo que estamos mirando en nuestras redes sociales? Ay, ojo, antes de que usted crea en algo, por favor, verifique la fuente de información. No se crea todo lo que aparece en las redes sociales, porque la mayoría son fake news y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, una cosa puede parecer real cuando en efecto no lo es por la inteligencia artificial. Tenga mucho cuidado con eso. Vaya a la fuente, revise quién es el que está publicando, qué tipo de persona es, si es que es una institución como los periódicos, como los canales en los que consideramos que son confiables. Bueno, ok, aceptemos la información, pero si viene de cualquier persona que antojadizamente puso una noticia o tomó inclusive imágenes de hace muchísimos años atrás, ojo, no creamos eso, investiguemos, ¿sí? O por último, si no sabemos distinguir qué es correcto, qué es real y qué no, no miremos las redes sociales. Dediquémonos a otra cosa. Dediquémonos a qué? A leer la Biblia, a incrementar nuestra fe, a cultivar nuestra fe. Ahora, ¿dónde se encuentra ese lugar de descanso que menciona el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿sabe usted cuál es la palabra hebrea para habitar? Es yashab, que significa sentarse, quedarse o establecerse. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo primero que Dios quiere que usted haga para disfrutar de su protección es ¿qué? Descansar. Usted necesita descansar, no necesita hacer nada más. Cuando usted descansa, entonces usted recibe paz, amor y otras bendiciones fluyen a su alrededor. ¿Por qué? Porque no está con su mente activa en el temor, porque no está siendo víctima del tormento del temor, porque ahí se detienen todas las bendiciones. Cuando usted está fluyendo en el descanso, en la paz, entonces usted está morando bajo las alas del Omnipotente. Pero detengámonos un poco más sobre la palabra habitar y meditemos en lo que significa sentarse. ¿Recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos sobre nuestra posición en Cristo? Y decíamos que ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos juntamente con Cristo sentados,
sentados en lugares celestiales. ¿Sí? Y estábamos sentados con Cristo. ¿Dónde? No solamente en los lugares celestiales, sino al lado. ¿A la derecha de quién? De Dios el Padre. Ah, entonces, esta palabra sentados es una palabra hermosa que significa que usted, obviamente, ya no está de pie, ya no está trabajando, ya no está activo. Ahora es importante entender esto. Bajo el antiguo pacto, el pueblo de Israel, el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio de la mañana a las 9 de la mañana y después de quedarse de pie por 6 horas, hasta después del sacrificio de la tarde a las 3, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado ¿a qué hora? A las 9 de la mañana y estuvo colgado durante 6 horas en la cruz hasta que murió a las 3 de la tarde, cumpliendo así el tipo de sacrificio de la mañana y también el sacrificio de la tarde. Como Jesús se convirtió en un sacrificio final, porque no es necesario más sacrificios, ni suyos, ni míos, la obra sacerdotal está hecha. Ya no tiene que seguir de pie, debido a que nuestro Señor Jesucristo, antes de entregar su espíritu, gritó, consumado es. Hoy nosotros estamos sentados en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Con quién? Con Cristo. Estamos en Él. Entonces podemos habitar al abrigo del Altísimo, un lugar de paz y un lugar de seguridad, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha pagado por este lugar. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que nosotros llegamos a estar en ese lugar? Por la sangre de Cristo, por creer en el Hijo. Esa sangre es el precio que el Señor pagó para que nosotros estemos en Cristo y juntamente con Él sentados en lugares celestiales y al lado del Padre. ¿Se da cuenta de esta maravillosa realidad y verdad? ¿Dónde está usted, mi amado hermano? En lugares celestiales, en Cristo, juntamente sentado con el Padre. Entonces es allí donde podemos nosotros habitar al abrigo del Altísimo, un lugar de paz, un lugar de seguridad. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el precio que pagó Jesucristo por nosotros, que es la sangre. ¿Se da cuenta? Ahora, debido a esa obra terminada de Jesús, podemos tener libre acceso a la presencia de Dios mismo. Recuerda que cuando el Señor Jesucristo murió, se rompió la tela que estaba en el templo, se rasgó de arriba y abajo, esa tela que separaba al lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, y lo que permitió es que todos tengamos acceso a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso es que ahora, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos en su presencia. Cuando oramos al Señor, estamos en su presencia. Ya no necesitamos un sacerdote, porque ese sacerdote, Jesucristo, cumplió con todo el rito y se sentó, terminó. Ya la obra está terminada, está finalizada. Y nosotros también ya no necesitamos estar parados, ahora estamos sentados en el descanso. Estamos en la paz. El Señor Jesucristo, mire dónde nos ha puesto. La presencia de Jesús nos hace estar también en la presencia, adivine de quién, del El Elyon, del Altísimo. Podemos habitar bajo la sombra del Omnipotente o del Shaddai. Estos son dos nombres de Dios, el Elyon y el Shaddai. En el primer versículo del Salmo 91 nos ayudan a poner en perspectiva nuestros problemas. Y claro que nosotros tenemos problemas. ¿Usted tiene problemas? Yo también. Todos tenemos problemas, pequeños o grandes, imaginarios algunos inclusive. Pero a nuestra mente, a nuestro juicio, nuestros retos actuales pueden parecer insuperables, ¿verdad? Inclusive esos imaginarios pueden ser para nosotros problemas tan difíciles de solucionar. Lo que nos carcome por dentro el tiempo, la paz y la tranquilidad, y sobre todo la alegría de vivir. Cosas que nunca van a pasar, pero que están allí en nuestra mente. Esas cosas son las que afectan nuestra vida. Pero cuando estamos en el descanso, estamos en la presencia del Elyon, del Dios Altísimo, el dueño del cielo y de la tierra,
y estamos habitando bajo la sombra del Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todo suficiente, de repente nos damos cuenta de que esos problemas reales o ficticios que pensamos tener ya no parecen tan intimidantes como antes. Porque ¿dónde estamos? Estamos en Cristo, estamos en el lugar de descanso, estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. No estamos bajo, como los pollitos y decíamos al inicio, bajo las alas de la gallina, que obviamente, si bien se van a sentir protegidos, la gallina no es un escudo de protección, pero sí son las alas de ¿quién? De el Dios omnipotente, del El Elyon, del Shaddai. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta, mi amado hermano, debajo de las alas de quién estamos? Entonces ahí es cuando nos ponemos en perspectiva y lógica y vemos que los problemas que nosotros tenemos no es que son insuperables, porque nuestro Dios, el que nos cubre, es el que está sobre cualquier tipo de problema. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que tengamos, real o imaginario. ¿Sabe qué es lo importante aquí, mis amados hermanos? Nuestra perspectiva de Dios. Si vemos a Dios como un diosito tan pequeñito, entonces sí, mi problema es grande. Pero si vemos a Dios en la real magnitud, entonces mi problema es insignificante para Él. Tal vez no para mí, pero sí es insignificante para Él por el poder que Él tiene. Entonces una situación económica difícil que nos afecta, obviamente, puede acabar con nuestra vida, pero para el Señor es cuestión de un instante. Un trastorno de sueño, pensamientos depresivos, negativos, ansiedad, inclusive pensamientos de suicidio, puede ser algo tremendamente grave para nosotros, pero no para el Señor. Por eso es importante, mi amado hermano, que cada vez que usted se vaya a acostar, le entregue sus cargas al Señor, porque usted no puede hacer nada. Reconozcamos, seamos humildes. No podemos hacer nada. El Señor es quien tiene el control. No podemos incrementar nuestra vida en un segundo, ni la de nuestros hijos, ni la de nuestros familiares. Él es el que tiene el control. Y como no tenemos nosotros el control de las cosas, entonces tenemos que descargarnos de esa preocupación y entregar esa preocupación al Señor, a nuestro Dios. ¿Y a quién le estamos dejando nuestras preocupaciones? No es a cualquier Dios. Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra, del creador del universo. Y no solamente eso, sino un Dios amoroso que incondicionalmente nos ama y nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para que cualquiera que crea en Él pueda vivir eternamente. ¿Se da cuenta? Entonces, la protección de Dios en las fuertes manos de Él pueden solucionar nuestra vida. La protección divina no es unidimensional, no es solamente en un aspecto, es en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor nos está protegiendo en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, alguno tal vez está pensando, pastor, pero usted no me conoce a mí, usted no sabe cómo yo soy. Seguramente el abrigo del Dios que usted está hablando es para algunos pocos elegidos. ¿Y dónde está ese abrigo y cómo se puede llegar hasta allí? Seguramente en algunas congregaciones se predica el hecho de que esa protección es solamente para las élites de la iglesia, para el pastor y su familia y los más cercanos. Y no es así, mis amados hermanos. Si le están predicando eso, huya, pero rapidísimo de esa iglesia. Las bendiciones del Señor no son solamente para una pequeña élite de la iglesia, sino es una bendición que está disponible para todos, para todas aquellas personas jóvenes, viejas, ricas, pobres. Todos tenemos acceso por la fe a las bendiciones gratuitas que el Señor nos da.
Todos tenemos acceso. No es una élite, no son solamente unos elegidos, somos todos los que podemos estar en ese abrigo, en esas alas. Ahora, déjeme decirle dónde está el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo es un lugar donde usted está. Ya dijimos cuál es nuestra posición. Nuestra posición es en Cristo. ¿No está de acuerdo conmigo que estar en Cristo es estar en el escondite más seguro? Usted se imagina al Señor Jesucristo. Yo puse en el promocional una imagen de un pastor que estaba cubriendo a su ovejita con su manto y tenía la pequeña oveja en su regazo. ¿Dónde puede estar más segura una oveja? En el regazo del pastor, ¿verdad? ¿Dónde podemos estar nosotros más tranquilos? Que bajo las alas del Omnipotente. Metidos en Cristo, y Cristo está metido en el escondite más seguro, que es bajo las alas del Omnipotente. Ahora, ¿cómo llegar a estar en Cristo? Solamente tenemos que recibir al Señor como nuestro Salvador, aceptarle a Él como el Señor de nuestra vida, hacerle nuestro Salvador personal. Una vez que el creyente ha nacido de nuevo, nuestro Padre Celestial ahora ya no nos ve a nosotros, ahora nos ve a nosotros metidos en Cristo, posicionados en Él. En ese momento ya estamos seguros, ya estamos protegidos, ya estamos a salvo, adivine dónde, en ese escondite, bajo las sombras del Omnipotente. ¿Se da cuenta? ¿Usted recuerda cómo Noé estuvo a salvo en el arca cuando llegó el diluvio? Seguramente sí, ¿no es cierto? Recuerda usted esa historia. Aunque Noé no era perfecto, porque nadie es perfecto, Dios lo consideraba justo por su fe. Cuando llegó el diluvio, todos los que estaban fuera del arca murieron. Y aquí un paréntesis. Yo sé que existen muchas teorías sobre qué es lo que va a pasar con la iglesia cuando llegue el arrebatamiento, si es que llega el arrebatamiento, porque hay personas que no creen en eso. ¿Y qué va a pasar con la tribulación? Muchas personas dicen que la iglesia va a ser dejada y que va a atravesar la tribulación. Otras personas dicen que a mitad de la tribulación serán llevados y otras personas dicen que al final de la tribulación la iglesia será llevada. Mi opinión personal es que vamos a ser llevados antes de la tribulación. ¿Y por qué? Porque me baso en lo que le pasó a Noé. Noé no vivió el tormento del diluvio, él fue sacado del diluvio. Y ahora mire esto. Cuando llegó el diluvio decía, todos los que estaban fuera del arca murieron, pero Noé y su familia fueron protegidos y salvados. ¿Por qué? Porque estaban en el arca. Ahora, ponga atención. Noé y su familia estaban en el arca. ¿Y sabe qué es el arca? El arca es un tipo de Cristo. ¿Quién es nuestra salvación? El arca no tenía ventanas a los lados, sino tenía una cubierta en la parte superior. ¿Para qué? Para que las personas que estaban en el arca no miren a su alrededor todo lo triste, todo lo lúgubre, todo lo desastroso que estaba pasando a su alrededor, cómo morían las personas, cómo morían los animales, cómo moría todo el planeta conocido hasta ese momento. Es así como el Señor nos dice, no miremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, tengamos conciencia, pero no seamos afectados por eso. Miremos hacia arriba, donde está nuestra salvación, de donde va a venir nuestro socorro. ¿A dónde voy a mirar? ¿A dónde voy a poner mis ojos? Sino en el cielo, de donde viene nuestro socorro, ¿verdad? Entonces, usted no tiene que enfocarse en lo oscuro, en lo tenebroso, en el terror, en la maldad que le rodea, en esta maldad que hay en el mundo. El que quiere que mire hacia arriba y sepa que su hijo está a punto de regresar. Eso es lo que quiere Dios. Que usted está mirando hacia arriba. Ahora, piense en lo siguiente. Para aquellas personas que siguen dudando. Seguramente cuando el arca se cerró y empezó el diluvio, el agua empezó a golpear el arca de un lado y de otro. Seguramente tanto Noé como los que estaban en el arca perdieron el equilibrio y cayeron.
Pero ¿dónde cayeron ellos? Ellos cayeron dentro del arca. Seguramente se cayeron y se levantaron. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Ahora, tenemos que estar muy conscientes de lo que voy a decir. Un creyente no entra y sale de la justicia. Un creyente, cuando cree realmente, la justicia del Señor Jesucristo viene a morar en él y esa persona es considerada justo. Nuestra justicia es un regalo del Señor Jesucristo. Eso significa que aunque nosotros podamos caer de vez en cuando porque somos seres humanos imperfectos, seguimos en Cristo, seguimos en nuestra arca y no perdemos las bendiciones de su protección. Así como Noé tambaleó dentro del arca, dentro de Cristo, ese tipo, así nosotros también tambaleamos y de vez en cuando caemos y pecamos. Pero no estamos fuera de Cristo, estamos en Cristo. ¿Se da cuenta, mi amada hermana, la diferencia? ¿Cómo es estar en Cristo? Por eso es que era fundamental lo que he estado predicando, para que tengamos conciencia de nuestra posición en Cristo. De nuestra justificación también predicamos. Y no es que ahora estoy justificado, Dios me quita la justicia. Ahora soy justo, ahora Dios me quita la justicia. No, porque es un regalo, es un don que nosotros hemos aceptado al aceptar a Jesús. Entonces, ahora nos sentimos seguros porque en el arca, como Noé, en Cristo para nosotros, estamos en un lugar seguro. No importa lo que pase. Ahora, muchos dirán, pero esa forma de pensar, pastor, va a generar que muchas personas pequen más. No, 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 no. Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Más bien el saber que somos justos en Cristo nos debería hacer vivir de una forma responsable y honrando a Dios, honrando al Señor. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ah, entonces, ahora que estamos conscientes de que tenemos la justicia de Dios en nosotros, no es que vamos a ir pecando como nos dé la gana. Más bien todo lo contrario, debemos actuar de una manera sobria, justa y piadosamente, buscando no pecar. ¿Vamos a pecar? Sí, es evidente, somos imperfectos. Pero en nuestra conciencia debemos estar pensando en apartarnos del pecado. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? El estar al abrigo del Todopoderoso habla de un tema de cercanía, de intimidad, de protección, y habla de un lugar de refresco y de descanso. No sé si usted ha visto en esos canales que muestran el mundo y las maravillas del mundo, cómo hay sitios donde hay unos spa en los que uno puede ir allá, claro, pagando mucho dinero, y puede recibir todo tipo de mimos y de cariños de la gente que está allí, y baños y masajes y cremas y etcétera. Y yo me he puesto a pensar qué bonito que sería estar en un sitio de estos, en un completo relax. Y qué hermoso sería para cada uno de nosotros estar en un sitio así, olvidándonos de nuestros problemas y solamente viviendo y disfrutando del momento. Y yo decía, lo podemos hacer, pero ¿cómo? No yendo a esos sitios, porque seguramente no nos los podemos permitir por el dinero, pero sí podemos permitirnos tener intimidad con Dios. Y ese momento de relax, ese momento de refresco, ese momento de paz, es cuando nosotros estamos en oración y ese momento cuando estamos en intimidad con Dios, con nuestro Señor. Cuando sentimos la presencia del Señor, ese es un spa espiritual.
Allá es donde debemos ir, allá es donde debemos estar, allá es donde debemos desconectarnos de las cosas que nos pasan y conectarnos con el Señor. Ahí estamos en el abrigo del Altísimo. Cuando reconozcamos que ese abrigo no es un lugar geográfico, sino es un momento de intimidad espiritual, entonces allí tendremos que recurrir. Otra cosa que es importante, mis amados hermanos, es que reconozcamos también que la oración de protección no es un hechizo mágico, no es un tipo de encantamiento mágico que nos otorga protección. Es que debemos valorar nuestra posición en Cristo. Allí es donde nosotros debemos tener esa protección porque hemos valorado que nosotros hemos sido salvados por la sangre de Cristo, porque Cristo ha pagado con su sangre por nosotros y ahora estamos en Cristo en los lugares celestiales sentados al lado del Padre. Eso es lo que tenemos que valorar. ¿Cómo valoramos las cosas? Haciendo, percibiendo con lógica, con razonamiento, cuánto le costó al Señor Jesucristo acercarnos a nosotros, a Él. Y fue su sangre, fue su vida, lo más precioso que puede haber. Mi amado hermano, para terminar, solamente el Señor Jesucristo puede situarnos en el lugar y en el momento correctos y guardarnos bajo su protección divina. No hay otra. No hay otra opción más. El Señor a través de los ángeles es cuando nos mueve milímetros a la izquierda o a la derecha para que no suframos un accidente. El Señor a través de sus ángeles hace que no estemos caminando donde no debemos caminar. El Señor Jesucristo a través de sus ángeles hace que no nos suceda lo malo cuando estamos conscientes de nuestro lugar. Cuando dejamos de estar preocupados y estamos confiando en el Dios que es dueño de todo, que tiene el control de todo, que puede hacer absolutamente todo, de ese Dios todopoderoso. Insisto, todos estamos conscientes de que estamos viviendo en situaciones difíciles y es más, las cosas se van a poner peor en el corto tiempo. Por eso les había pedido que unjan sus casas y si no lo ha hecho, que lo haga. Porque va a venir cambios en este planeta tal como lo conocemos, graves, situaciones difíciles. Y no es para que se asuste, sino para que usted sienta la tranquilidad de que tenemos un Dios que nos va a permitir a nosotros estar lejos de lo que viene, porque estoy convencido de que seremos arrebatados antes de que empiece la gran tribulación. Así que, mi amado, le animo a que usted tenga una mejor relación con Cristo. Le animo a que pase tiempo de intimidad con el Señor, que descargue todas sus preocupaciones en Él y viva en paz. No podemos hacer nada. No podemos añadir a nuestra estatura un codo, dice la palabra. No podemos extender nuestra vida, ni tampoco podemos extender la vida de nuestros familiares y amigos. Todo depende de Dios. Y listo. Si tenemos que partir de este planeta, le aseguro que vamos a estar en un lugar muchísimo, millones de veces mejor que en el que estamos. Así que, como dice el apóstol Pablo, para mí, el morir es ganancia. Vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar viviendo en el cielo. ¿Qué mejor para nosotros? Así que, ¿a qué le tememos? ¿A la muerte? Si no fuéramos salvos, sí, porque iríamos al infierno. Pero si somos salvos, no vamos al infierno, vamos al cielo. Y vamos a estar en presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta semana. Y ciertamente las noticias que miramos en la televisión y en las redes sociales no son las mejores. Y esto se puede poner mucho peor de lo que está. Así que oremos para que las cosas sean buenas para nosotros y para nuestra familia, para que tengamos la protección de Dios y tengamos esa relación íntima con Él.
No es que tenemos que ser buenos para acercarnos a Dios, porque nos ama tal como somos. Y Él envió a su Hijo Jesucristo cuando nosotros éramos pecadores, dice la palabra. Antes de ser convertidos, Él ya nos amó y Él ya nos conoció tal como éramos. Así, tal cual como es usted y como soy yo. Así que no sintamos vergüenza alguna porque ahora estamos posicionados en Cristo, en lugares celestiales, al lado de Dios Padre. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, Señor mi Dios, yo te doy gracias porque nos has permitido escuchar esta palabra que nos levanta el ánimo, que en muchos de los casos existen personas de la congregación que están atribuladas, atormentadas, con temor, con miedo de cosas que puedan pasar, no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares. Y ahora estamos conscientes, Señor, de que no podemos hacer absolutamente nada más que, como los pollitos, ponernos debajo de tus alas, debajo del abrigo tuyo, Señor, de Todopoderoso, del que puede hacer cualquier cosa. Por eso es que ahora nos abandonamos a nosotros y en humildad inclinamos nuestra cabeza, ponemos nuestro rostro a tierra, Señor, y te entregamos nuestra vida, nuestro destino, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y todo lo que tenemos, Señor, te pertenece. Haz con nosotros de acuerdo a tu voluntad, Señor. Guárdanos en ese lugar precioso, como el pastor que pone su regazo a la ovejita y la lleva de nuevamente al rebaño. Ponnos exactamente ahí, Señor. Protégenos del mal, protégenos de lo que viene, Señor. Y danos la fe para creer que tú puedes todo, que tú eres nuestro protector, que tú como el buen pastor vas a librarnos del todo mal, vas a pelear por nosotros, de los saqueadores, de las fieras del campo, de la hambruna, del frío, del calor, de la oscuridad. Tú nos proveerás, Señor. Tú nos cuidarás, pero sobre todo nos vas a guiar de camino de regreso a casa. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y que el Señor nuestro Dios nos dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que nunca nos olvidemos de que el Señor es nuestro guía y sus alas están sobre nosotros. Que nosotros estamos en Cristo y que estamos debajo de las alas del Altísimo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, dígale gracias. Bendito sea el Señor. Gracias por tu palabra de esta semana. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Y si así lo quiere el Señor, volveremos a vernos el próximo domingo a través de Zoom a las 10:30 y a través de Facebook Live a las 11 de la mañana. Que el Señor les guarde, les bendiga abundantemente.